Amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo reproducir esta hermosa planta. Esta es una Peperomia graveolens, también la llaman rubí brillante. Se puede reproducir por esqueje de tallo y aparentemente por hojas, aparentemente. Entonces quiero mostrarles. Esta planta tiene un problema de exceso de riego y miren lo que pasó. Me pasé de riego y esta parte pues está dañada. Entonces de aquí voy a sacar varios esquejes. Esto aparentemente todo está bien. Gracias a Dios, aparentemente todo está bien. Sin embargo, el problema es este pedazo que está aquí y este otro. Entonces ya hice el corte esperando que se seque. Voy a hacer el corte con este también, solo que voy a quitar estas hojas porque esta parte es lo que se va a enterrar. Cuando utilicemos un esqueje de tallo, no podría ser porque este tiene la vara floral. Tiene que ser uno que no tenga la vara floral. Tendríamos que cortar estas hojas porque esta parte es la que se va a enterrar. Aquí tengo que hacer el corte porque esta parte es la que está podrida. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Aparentemente no se puede hacer por hoja. Estas hojas llevan aquí un poco más de 20 días. Vamos a ver si logré que saliera raíz. Y no hay. Entonces no se puede por hoja. Pero les voy a contar. Todo está bien. He tenido cuidado con el riego. Esto no está podrido. Entonces de todos modos lo voy a probar. Llevaba 20 días, pues lo voy a dejar aquí. Lo que sí es que voy a utilizar este esqueje para poder hacerlo. Entonces ahorita lo voy a preparar y les muestro. Bueno, así quedó. Le quité 3 hojas a este esqueje, que son las que estaban abajo. Ya le hice el corte. Lo voy a poner a secar. Este igual. Y estas son las 3 hojas que le quité a este esqueje de tallo. Aparentemente la técnica es que le tendríamos que dejar un poco de tallo a la hoja, así como se ve ahí. Entonces yo les dejé un poquito y pues tengo este aquí, lo volví a colocar. Les comento, como les comentaba, llevaba 20 días de estar aquí y no tenía raíz. De todos modos lo voy a intentar porque las hojas no están dañadas, están bien. Entonces puede ser que lleve mucho más tiempo. De todos modos lo voy a intentar. Esto lo voy a sembrar, pero esto más que todo es perdón, ahorita vamos a esperar que seque. Las hojas las vamos a sembrar como está esta macetita. En esta voy a sembrar este esqueje de tallo, que parece ser que es la manera más fácil. Entonces ya cuando esté seco agregamos enraizante natural, que es la canela, o si tienen algún químico lo utilizan. Lo enterramos, dejamos pasar unos 5 días y de ahí empezamos a regar poco a poco. La vamos a colocar bajo, podría ser semisombra para empezar, o mucha iluminación filtrada. Sí, mientras pasa el tiempo y pues por lo menos el tallo empieza a sacar raíz. Ahí empezaríamos a regar y así vamos a regar. Cada vez que el sustrato esté seco volvemos a regar. Pero sería, secamos enraizante natural, colocamos en sustrato seco, esperamos unos 5 días para empezar a regar de poco a poco bajo mucha iluminación y así se va.
Mientras tanto esto se queda aquí. Vamos a ver cuánto tiempo se lleva. Y pues en teoría el tallo es el que sacaría más rápido raíz que las hojas. Pero vamos a ver. Entonces estas son las dos maneras de hacerlo. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.